aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso: «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos todos en Cristo, especialmente los ancianos y enfermos que seguís la retransmisión de esta novena por los medios de comunicación, por la televisión. La Virgen María aparece hoy ante nuestra mirada para que la contemplemos como la peregrina de la fe. Ella es verdaderamente la roca de la fe, en la cual tiene que asentarse también la fe de cada uno de nosotros. La Virgen nos enseña a creer en las verdades de nuestra fe. Nos enseña a permanecer firmes en la fe, como ella, que permaneció firme en la fe constantemente, de manera permanente. Es la fe sólida y consistente, que no está sujeta a los vaivenes de las modas, porque Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y siempre. Tenemos dos ojos. Con uno debemos mirar a nuestro Santo Padre, el Papa, en la actualidad, el Papa Francisco. Y con el otro ojo debemos mirar a nuestro párroco y debemos comprobar que la fe es la misma. Solamente así podemos estar seguros y firmes en la fe de la Iglesia. Debemos defender la fe. ¿Cuál es la mejor manera de defenderla? La mejor manera no es hablar sobre la fe. Hay que hacerlo, claro que sí. Pero el mejor modo de todos de defender la fe es vivir según la fe. Es la mejor defensa que de ella podemos hacer, luchando diariamente contra el mal y a favor del bien, de lo bueno y de lo bello. En el Deuteronomio se nos dice: no seguirás en el mal a la mayoría. Quizá hoy no está de moda tener fe, porque tener fe hoy y vivir la fe no significa colgarse un galardón, no significa ser reconocido socialmente. En ocasiones todo lo contrario. No está de moda tener fe. Socialmente hablando, no es aplaudida la persona que vive la fe. Como decía un matrimonio cuyo hijo se convirtió al cristianismo y les dijo a sus padres: tengo que daros una noticia. Y los padres manifestaron expectación preocupante ante la noticia que el hijo les iba a dar. Quiero deciros que me he hecho cristiano. Pero ¿cómo es posible, hijo? Este es el mayor disgusto que nos has podido dar. Si aquí en esta casa nunca ha habido una Biblia, nunca se ha hablado de Dios, nunca hemos tenido ningún signo religioso, ¿cómo es que te has hecho cristiano? Pues no lo sé, encontré unos jóvenes que iban a catequesis, fui con ellos y resulta que el ejemplo de su vida me ha atraído, me ha arrastrado y me he hecho cristiano y me voy a bautizar. ¿Cómo es posible? Nos has dado el mayor disgusto de nuestra vida. Y no solamente eso, quiero deciros que además voy a ir a misa cada domingo. Lo que nos faltaba, dijeron sus padres. ¿Qué van a decir de nosotros los vecinos? Un hijo católico y que encima va a misa. ¿Cómo es posible? No está de moda tener fe. Nos movemos demasiado por el qué dirán. No está de moda tener fe. No siempre la mayoría es garantía de verdad. Vivimos en un proceso de descristianización, es cierto, así nos va. Porque cuando rechazamos a Dios, todo está permitido, incluso el asesinato de los más frágiles, de los más débiles, que son los ancianos y que son los niños, sobre todo cuando están en el vientre de sus madres. Todo está permitido, incluso la mayor aberración y el peor de los crímenes está permitido también si rechazamos a Dios.
No seguirás en el mal a la mayoría. No siempre las mayorías tuvieron la razón. Recordemos que a Jesucristo le condenaron por mayoría. En una votación democrática, todos dijeron, crucifícale, por mayoría, y se equivocaron, y crucificaban a nuestro Salvador, y crucificaban al que pasó por el mundo haciendo el bien, y crucificaban a aquel que iba a ofrecer el perdón a quienes le daban la muerte. Vivamos la fe católica con celo, con santidad y fidelidad, como la guarda la Iglesia. La Virgen María ha de ser el amparo de la fe. Si estamos siempre al lado de la Virgen nuestra Madre, perseveraremos en la fe como ella, que vivió de fe, como debemos vivir nosotros. ¿Qué es lo que ha de hacer quien quiera acabar con su fe? Quien quiera ir perdiendo la fe poco a poco, porque la fe es como una planta que hay que cuidar. Si no se riega, se seca. La fe se riega, en primer lugar, con la práctica frecuente y fervorosa de los sacramentos, sobre todo la Santa Misa y la confesión, con frecuencia y con fervor. No tengamos miedo al sacramento de la penitencia. Puede ser un regalo hermosísimo a la Virgen en el día de su fiesta, en esta novena. Presentarnos ante ella resplandecientes de blancura espiritual, después de habernos lavado en el sacramento de la confesión, de la penitencia, del perdón de los pecados, de la misericordia en definitiva. Tengamos esto en cuenta. No tengamos miedo a los sacramentos. Hay quizá demasiadas largas filas de comulgantes y demasiado cortas de penitentes. Si esto es así, algo no funciona bien en nuestra vida espiritual, o hemos perdido la conciencia de pecado y nos encontramos siempre dispuestos, estemos como estemos, para acercarnos a recibir al Señor en la Eucaristía. Cada uno ha de preguntarse cómo se encuentra interiormente para recibir al Señor. No puede ser que nos acerquemos diariamente a la Eucaristía y nos confesemos solamente una vez al año como mucho. No vaya a ser que nos haga daño, quizá, si nos confesamos más. Acerquémonos con sencillez al sacramento de la penitencia, con verdadero espíritu de fe, porque es Jesucristo el que actúa en los sacramentos. Si quieres acabar con tu fe, o que al menos tu fe vaya languideciendo, si quieres perder poco a poco el fervor e ir cayendo en la tibieza, has de realizar 10 cosas que aquí voy a enumerar y explicar un poquito porque no tenemos tiempo para más. Y si esas 10 cosas las haces poco a poco, irás acabando con tu fe. Es decir, que lo que hay que hacer es lo contrario a lo que yo voy a decir en esta homilía. Y llegarás a una sequedad absoluta, o al menos le harás a la fe un roto considerable. Así que evítalas si quieres que tu vida espiritual crezca. Evita estas 10 cosas que voy a decir si quieres crecer en la fe, si quieres vivir afianzado en la fe que la Virgen María vivió de manera extraordinarias. Vamos a enumerar las 10 formas más efectivas de arruinar por completo tu vida de fe, tu vida espiritual. En primer lugar, admite que la Iglesia está acabada, que es algo de tiempos pasados, como creen algunos. Admítelo. Escucha a quienes atacan la fe. Y tú no estás seguro de que tu fe es lo bastante sólida como para sostenerla, incluso para dar la vida por ella si necesario fuese. Así podrás empezar a sentirte aislado, te enfadarás, te sentirás lejos de una fe que un día quizá te pareció hermosa, y asumirás que la mayoría de los católicos de hoy están totalmente fuera de juego. Hay quienes atacan la fe desde esa perspectiva, diciendo que está anticuada, cuando la fe es siempre hermosa, es siempre bella, porque el Evangelio es el Evangelio de la verdad, que permanece siempre, que es eterno, que no caduca, que es siempre actual. Y allá donde un cristiano vive el Evangelio con entrega y generosidad, está vivo el Evangelio, está despierta la fe, la novedad de la fe. Debemos vivir así la fe siempre, desde la novedad que encierra, y esa novedad es Jesucristo.
Y por eso el Evangelio siempre aparece nuevo ante nuestros oídos, aunque lo hayamos escuchado muchas veces, porque siempre encontramos nuevas melodías, nuevos sones en la palabra divina, a la que debemos acercarnos diariamente para encontrar la novedad del Evangelio, la novedad de la palabra de Dios. En segundo lugar, si quieres que tu fe vaya languideciendo, sé lo más escrupuloso posible. Ser escrupuloso significa vivir una especie de enfermedad en la vida espiritual. Por ejemplo, ante la imponente realidad de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, ante la comunión, en vez de hacer un buen examen de conciencia y confesarte, si quieres llegar a una especie de estado de locura espiritual, mira con lupa tus acciones y considera que todas las faltas, por pequeñas que sean, son pecados mortales. Si piensas así, eres escrupuloso y poco a poco irá arruinándose tu fe. Vive la fe con miedo. Ten miedo a Dios y poco a poco irá desapareciendo tu fe. No tengas confianza en el Padre de la Misericordia y poco a poco irá desapareciendo tu fe. Te garantizo que tu fe arderá en las llamas de tus propios escrúpulos, de esa enfermedad de tu vida espiritual, si consideras que cualquier falta o pecado leve es gravísimo a los ojos de Dios. En tercer lugar, si quieres que tu fe vaya languideciendo, olvídate de la misericordia. Piensa que no hay perdón posible para tus pecados y poco a poco tu fe irá desapareciendo. No acojas la misericordia que Dios te ofrece. No seas misericordioso con tus hermanos. No seas misericordioso contigo mismo y poco a poco irá desapareciendo tu fe. Céntrate exclusivamente en la justicia y en el castigo y llegarás a la conclusión de que Dios no es misericordioso y de que lo que quiere es tu condenación. Así matarás tu fe y tu amor a Dios y llegarás fácilmente al mundo de los anticristianos. Y esto es muy grave. Quien rechaza la misericordia de Dios llega al mundo de los ateos, de los que se olvidan de Dios, de los que rechazan a Dios. La desconfianza en la misericordia es el peor de los pecados. Creer que no hay posible perdón para mis pecados es el peor pecado de todos. Si desconfías de la misericordia y te olvidas de ella, desaparecerá poco a poco tu fe. Cuarta característica para que languidezca tu fe: céntrate en la vida espiritual de los demás y no te centres en la tuya. Hay católicos quizá que viven así y todos tenemos este peligro de fijarnos en cómo viven los demás su fe, en vez de poner la mirada en cómo la vivo yo, cómo la vive cada uno. Y así juzgamos incluso al Santo Padre el Papa. Somos capaces de indicarle lo que tiene que hacer, también al obispo y por supuesto al párroco y también al cristiano que tengo a mi lado. Sé muy bien qué tienen que hacer los demás, cuáles son sus errores y sus aciertos, cuáles sus equivocaciones, y me centro en la crítica a los demás en vez de reparar en mí mismo. Me centro en la vida espiritual de los demás y no en la mía. Tú no trabajes en tu propia salvación con temor y temblor y poco a poco irá languideciendo, se irá oscureciendo tu vida de fe. Es destructivo esto en la vida de la Iglesia, en las parroquias, el hecho de que tengamos que decir a los demás en todo momento lo que tienen que hacer, y especialmente a los sacerdotes, que estamos más en el punto de mira. Se les dice en todo momento o se les indica lo que tienen que hacer, se les critica de una manera a veces extraña, incluso en ocasiones, y esto es más grave aún, aquellos que casi nunca vienen a la parroquia son los que más critican o los que más exigen a los sacerdotes. Es algo extraño y llamativo, ciertamente, pero sucede así. El tiempo que perdemos en indicar a los demás lo que tienen que hacer o en murmurar de los demás, empleémoslo en hacer oración por ellos y ganaremos más tiempo y creceremos en virtud. En quinto lugar, si quieres que tu fe vaya languideciendo, no mantengas conversaciones inteligentes sobre las verdades de la fe. Cada vez que alguien desafíe tu fe de alguna manera, ignora lo que está sucediendo
y frústrate lo más posible. Para mantener conversaciones sobre la fe hay que ilustrar la fe, es decir, hay que estudiar las verdades de la fe. Y adquiere gran importancia la catequesis, no solamente de los niños y de los jóvenes, también de los adultos e incluso de los ancianos. El Catecismo de la Iglesia Católica es una verdadera joya de teología y de espiritualidad. ¿Lo tienen todos ustedes en sus casas? ¿Lo leen de vez en cuando en solitario y en familia? Es una manera extraordinaria de ilustrar la fe, de alimentar la fe, para que después podamos dar argumentos convincentes cuando mantengamos conversaciones sobre la fe, porque en ocasiones a los católicos se nos pregunta o se nos interroga o se nos interpela sobre verdades de la fe y no sabemos qué responder. Y da la impresión de que en la conversación gana siempre nuestro enemigo, porque no tenemos argumentos para poder responder. Si quieres que tu fe languidezca, no mantengas conversaciones inteligentes sobre las verdades de la fe. En sexto lugar, si quieres que tu fe vaya desapareciendo, haz el mínimo de los mínimos. Vive una fe de mínimos, lo mínimo que se te exija. Y si tienes que hacer los cursillos prematrimoniales, por ejemplo, pues busca el lugar donde menos tiempo duren, donde menos se te pida, donde más manga ancha encuentres. Ahí es donde debes ir, porque a Dios le quieres dar de ti mismo lo mínimo posible. Pues así irá languideciendo tu fe. Lo mínimo que se te exija, y conviértete en un católico vago. Empieza por ir a misa solamente los domingos, luego procura saltarte alguna, y antes de que te des cuenta, irás a la iglesia solamente en Navidad y en Pascua, o serás lo que yo llamo católico de coche. ¿Qué significa ser católico de coche? Pues al bautizo en el carricoche, a la comunión en el coche de papá, a la confirmación en el coche que me ha regalado papá, a la boda en el coche de los novios y al entierro en el coche fúnebre. Pues eso es ser católico de coche, que voy a la iglesia en coche solamente en 5 o 6 ocasiones a lo largo de mi vida. En séptimo lugar, si quieres que tu fe vaya languideciendo, ignora tu fe. Lo mejor para abandonarla es no haberla conocido nunca. No leas la palabra de Dios ni libros de espiritualidad. Así, cuando alguien plantee dudas o ataque la fe, cederás inmediatamente. Hay quienes ignoran la fe, sobre todo cuando en público, en ambientes adversos a la fe, se habla de manera negativa o se critica, a veces sin conocer a la Iglesia. Los fieles católicos en ocasiones nos convertimos en esos momentos en ignorantes. No sabemos de qué va, de qué se está hablando. Y a veces decimos que sí, vivimos la fe de niños porque en la familia se vivía, pero ahora nos hemos dado cuenta de que todo eso está superado. En octavo lugar, si quieres que tu fe languidezca, no comulgues con frecuencia. Si te alejas de la Eucaristía, tu fe se enfría. Eso sería lo que más podría ayudar a tu vida cristiana, comulgar frecuentemente, bien preparado. Si realmente quieres crecer débil, procura no comulgar. Cada vez que comulgues dignamente preparado, te sentirás limpio, rejuvenecido interiormente, y si te alejas de la comunión, es como el árbol que no se riega, se seca. En noveno lugar, asústate cada vez que veas un desafío contra la fe. Miente, escóndete, huye. Esto es fundamental. Cada vez que alguien cuestione tu fe, da media vuelta y corre, escóndete. O aún mejor, discúlpate y avergüénzate. Esto te hará sentirte falso en la fe, desleal, indigno de comulgar, cobarde. Si realmente quieres perder la fe, te aconsejo vivamente que te acobardes ante ella. En vez de dar la cara por el nombre de Cristo, recordemos que Él manifiesta en el Evangelio: el que se ponga de mi parte delante de los hombres, yo me pondré de su parte delante de mi Padre del cielo, y el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré ante mi Padre del cielo. Y finalmente, la última clave: por encima de todo, si quieres que tu fe languidezca, se oscurezca, palidezca, se debilite hasta llegar a desaparecer, no reces nunca, porque rezar hace que aumente tu fe.
Decían quienes mantenían encarcelados a los 50 jóvenes seminaristas de los claretianos de Barbastro. Decían que no comulguen ni recen, porque eso les da fuerzas. Fijémonos, incluso los que no creen en Dios intuyen que en la Eucaristía y en la oración se recibe fuerza. Si quieres que la fuerza de la fe desaparezca de tu vida, no reces nunca. No rezar te aleja de la conversación de Dios. Si en verdad deseas matar tu fe, este es el camino. La oración es el agua que mantiene vivo el árbol de la fe. Rechaza el agua y verás cómo el árbol de la fe se seca en tu vida. Pidamos a la Virgen Santa María, Nuestra Señora del Castillo, que nos ayude a mantener viva y despierta nuestra fe, que crezcamos siempre en la fe, que nos dé la fortaleza de la fe, que seamos como ella, peregrinos de la fe, para que un día pasemos de la tierra firme de la Iglesia a la ribera de la eternidad. Vivamos la fe con alegría, transmitamos la fe a nuestros hermanos, para que como nosotros vivan el Evangelio y en Jesucristo encuentren el camino de la salvación. Amén.